Qué bueno es alabar al Señor. Eso es lo que nunca vamos a dejar de hacer. Todo el tiempo de nuestras vidas vamos a declarar o debemos declarar las grandezas del Señor. Reconocer que Él es nuestro Dios. Reconocer que su Hijo Jesús vino a esta tierra para redimir a usted y a mí. Amén. Bien, en esta oportunidad voy a continuar una enseñanza que he estado haciéndolo, creo, desde el año pasado. Pero tuve que detenerme un poquito porque iba a encontrar algunas palabras en el Señor de poder compartir con cada uno de ustedes. Pero hoy quiero continuar con esta enseñanza que tiene que ver gobierno y autoridad. A los que primera vez van a escuchar, tienen que escuchar lo consecutivo, anteriores a estos, ¿no? Hay enseñanzas anteriores a esto que estaba haciendo, que deben escucharlo de repente, está en el Facebook a propósito, ¿no? Para que encuentren la hilación y para que no solamente se queden con un verso, se queden solamente con un contexto. Hay que ver todo el panorama para ir entendiéndolo. Y los que han estado escuchando ya las anteriores enseñanzas, obviamente ya se van a ir enfocando, se va a ir encontrando esa hilación. ¿Ok? Muy bien. Voy a dirigirme también a los que van a estar viendo en las redes sociales, específicamente en el Facebook y en el YouTube. A los que de repente no se han suscrito al YouTube de la misión, háganlo. No ahorita, presten atención todavía. Después vamos a... Tiene un tiempito ahí, se suscribe. Bien, gobierno y autoridad. Bien, si Dios estableció este gobierno y autoridad, ¿con qué propósito lo hace el Señor? Por cuestión de orden, ¿verdad? ¿Saben que ustedes, que Dios es un Dios de paz? No es un Dios de confusión, Él es un Dios de paz. Y donde hay paz hay orden. ¿Amén? Donde hay paz hay orden. Y entonces la paz o el orden está muy estrechamente ligado a lo que es paz. Entonces el propósito de por qué Dios establece este orden y autoridad, perdón, este gobierno y autoridad, primero para mantener el orden, limitar malas prácticas y evitar la anarquía. ¿Estamos ahí todos? Correcto. Entonces Dios, como la máxima autoridad, delegó su autoridad en las regiones celestes, a seres angelicales. Y en la creación de la tierra también delegó su autoridad. Para mencionar 1 Corintios capítulo 11, verso 3, ahí podemos ver, por ejemplo, cómo Dios estableció este orden de autoridad. Atención, Dios, cabeza ¿de quién? De Cristo. Cristo, cabeza del varón. El varón, cabeza de la mujer. Amén, ¿estamos? Nuevamente, Dios, Jesús, el varón, la mujer. Y los hijos están bajo la autoridad de los padres. Es entonces que en la familia Dios primero instauró o delegó su autoridad como un organismo. Primero, amén. Posterior a ello, vemos que Dios delegó su autoridad. ¿A quién creen ustedes? Al esposo, a la familia que vendría a ser. Posterior a la familia, ¿cuál fue el otro organismo la cual Dios delegó su autoridad? O el siguiente, la iglesia. Amén. Si ustedes van leyendo el libro de Génesis, van encontrando sentido, van a ver de que el otro organismo la cual Dios delegó su autoridad fue la iglesia. Rapidito voy a leer algunos versos para que puedan ver esto. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, hablando de Jesús. Efesios 5:23 dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, volviendo a esto, resumiendo, que Dios en esta tierra delegó su autoridad primero como organismo a la familia. Ustedes saben que la familia es el eje central, el núcleo primario de la sociedad. Y toda persona entonces que nace en un seno familiar, pues recibe, ¿qué cosa? Alimentación, recibe corrección, recibe educación, recibe un techo, etc. Estas cosas están bajo la responsabilidad de los padres, en donde añadido a esto, los padres también deben enseñar a los hijos la práctica de valores, principios morales.
Y no debemos olvidarnos también de que son los padres los responsables de enseñar a los hijos sobre el respeto al gobierno, a la autoridad, tanto en esta tierra como al jefe supremo, a la máxima autoridad que es nuestro Señor. Amén. Es allí en la familia. Entonces, como he estado leyendo estos versículos, Efesios 5:23, después de que delegó a la familia, Dios se dio a la iglesia, se dio autoridad a la iglesia, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Como Cristo es la cabeza de la iglesia, es Él quien dirige la iglesia. ¿Estamos? Entonces, como Él dirige la iglesia, entonces en su autoridad y en su voluntad, Él elige a quién va a poner para que dirija su iglesia. Ojo, iglesia, estamos hablando no de un espacio físico como esto, por ejemplo. Iglesia es toda aquella persona que permitió que Cristo perdone sus pecados y que gobierne su vida. Y la iglesia se reúne, ¿dónde? En una construcción como esta, en un parque, ¿dónde más? En una casa, en una huerta, en cualquier lugar puede reunirse la iglesia. Usted y yo somos iglesia. Y los que nos están viendo también allí, usted y yo somos iglesia. Amén. Entonces, Jesús, vamos a ver a Jesús como eligiendo a los 12, atención, y ahí vemos, por ejemplo, el trabajo en equipo, ¿no? Cómo Jesús eligió a los 12. Y estas 12 personas eran tan humanos como nosotros, ¿sí? Como cualquiera de nosotros. Pero que Cristo les delegó la autoridad, a pesar de ello, a pesar de que eran personas comunes y corrientes, Jesús delegó la autoridad. Ustedes saben que Jesús, pues, se pasó tiempo con ellos, ¿no? Se tomó el tiempo necesario para entrenarlos, para capacitarlos, para animarlos, fortalecerlos, a fin de que sean ellos quienes, pues, gobiernen a su pueblo, quienes pastoreen a su pueblo. ¿Sí? Entonces, Cristo mismo tomando a estos 12 hombres que en la Biblia podemos encontrar, la Biblia nos narra que estos hombres mostraron pues ciertas falencias o varias falencias por llamarlo así. Inmaduros, errores por aquí, por allá, pero eso no le permitió, no fue impedimento para que Cristo delegue su autoridad a estas personas. En una oportunidad, dice que Jesús les delegó y les dijo de esta manera: ¿saben qué? Van a ir de 2 en 2 a las aldeas. Yo les doy esta autoridad. Vayan de 2 en 2. Lleven el mensaje de las buenas nuevas. Sanen a los enfermos. Liberen a los endemoniados. Fíjense, en ese proceso, ellos nunca se habían imaginado que esto era posible hacerlo. Ojo. Tampoco nunca ellos lo habían hecho. Así que al regresar, para traer el reporte a Jesús de lo que ha sucedido, dice que llegaron gozosos y alegres. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando les mandaron de 2 en 2. Gozosos y alegres dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Nunca lo habían hecho. Nunca habían sabido que realmente se podía hacer. Hasta los demonios se nos sujetan, Señor. Y Jesús dijo: ¿saben qué? Tranquilos, chicos. No se alegren por eso. Más bien alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Interesante. Allí se les abrió el foquito. ¡Wow! Es posible hacerlo. Ustedes saben que cuando Jesús les delegó esta autoridad a los hombres, esta autoridad de ir, sanar a los enfermos, llevar las buenas nuevas, esta comisión y la visión que Cristo hizo cuando estuvo en esta tierra, les comisionó también a los discípulos. Y le comisionó a la iglesia. Esto no fue comisionado al Estado. Esto no fue comisionado a la autoridad civil, sino a la iglesia. Con el paso de los años, estos hombres entendieron cuán importante es la autoridad delegada a la iglesia. Y ellos también hicieron lo mismo con otros. ¿Sí? Vamos a ver luego el apóstol Pablo. Abran su Biblia, por favor. Vamos a ver al apóstol Pablo. Efesios 4, 11, 12.
ahí vamos a ver cómo el apóstol Pablo explica, nos ilustra ese orden de autoridad que ha delegado el Señor. Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. ¿Ya están todos? Y él mismo, vamos, síganme. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué intención? ¿O cuál es el propósito? A fin, verso 12, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Atención a esto. De todos los redimidos, de todos los que el Señor perdonó y redimió, dice que escogió, eligió, tomó a algunos para que tengan la responsabilidad de gobernar y de dirigir su pueblo, a su iglesia. ¿Estamos? De toda esta comunidad, de toda la comunidad en la cual Cristo perdonó y redimió, dice que eligió algunos. Muy bien. ¿Estamos? Entonces, imagínense que en todo ese proceso que el Señor diga, o preguntándose de esta manera, imagínense, pongan el contexto de esto, de que Jesús haga lo siguiente, o haya hecho lo siguiente, ¿no? Estoy preocupado. Miro por este lado, encuentro errores. Miro por este lado, encuentro fallas. ¿A quién pues voy a elegir? ¿Sabe qué? Jesús no se hace faltas con eso. Atención. Jesús no se hace problemas en su voluntad, en su soberana voluntad de toda esta comunidad. Él dice lo siguiente: bien, a este voy a elegir, este va a ser pastor, a este quiero darle el don de ser maestro, a este quiere que sea profeta, y así sucesivamente. Miren, cómo Jesús no se hizo falta con Judas. No se hizo problema con Judas, él sabía, pero sí le advirtió, ojo, le advirtió: Judas, cuidado. Entonces vemos a Jesús diciendo de esta manera: acá, a este voy a elegir. Este habla mucho. O este tiene carácter fuerte. A este voy a elegir. No, Jesús no hace eso. Simplemente en su voluntad dice: muy bien, a este quiero agarrar, este va a ser el que va a dirigir acá en la iglesia. ¿Captan el mensaje? Y también mencionando de que los dones el Señor reparte a cada uno según como Él quiera. Amén. Él no está viendo como este habla bien chévere, a este le doy el don de la profecía. Bueno, como este es medio calladito, no, esto no es, voy a poner por acá. Jesús no hace eso. ¿Están captando el mensaje? Elige a hombres comunes y corrientes, como cualquiera de nosotros, y les delega la autoridad. No es a todos. Y hay un principio, hay una intención detrás de todo esto. O sea, la razón es de que haya pues ese orden en su pueblo. Imagínense que en una congregación, en un templo, donde se reúne la congregación, imagínense, cada uno haga lo que quiera, o cada uno hace lo que quiera. En el momento del mensaje de la palabra, uno de repente esté cantando, adorando al Señor. O por aquí esté orando, imagínense el desorden. ¿Sí? O al lado de los cánticos, uno de repente está ahí hablando fuerte en lengua. Es un desorden. Por eso se establece el orden de autoridad y gobierno en la iglesia. Amén. Muy bien. Entonces, de todo esto lo que Dios estableció, toda persona, todo ser humano, de los que nacieron en el Espíritu, Jesús elige a estas personas quienes van a estar a cargo de gobierno o de direccionar o de disciplinar en una congregación. Okay. Pregunto, si Dios hace esto, ¿cómo debemos actuar o cómo debe actuar la iglesia? ¿Cuál debe ser la respuesta que debe dar la iglesia? Vamos a ver Hebreos capítulo 13, verso 17. Creo que lo tienen ahí, ahí está.
Hebreos capítulo 13, verso 17. Dice Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. Hebreos 13, 17. Vamos a tomar este verso para el mensaje de esta mañana. Bien, dice, obedezcan, obedeced. Sigan las instrucciones, confíen en sus pastores o en sus líderes o en los ancianos que gobiernan la iglesia. Obedezcan. Y no solamente obedezcan, también sujétense, dice la palabra, ¿no? Sujetarse, someterse a sus mentores, a los pastores, a los que tienen alta estima por su iglesia, aquellos que están direccionando una congregación. Dice, sujétense. Es muy importante esto, hermanos, es muy importante esto del gobierno y de la autoridad, de obedecer y reconocer. Estoy hablando ahora en esta enseñanza sobre la iglesia. Tengo una enseñanza también tomar sobre el respeto a la autoridad civil, que eso es en la próxima enseñanza. ¿Bien? Dice que obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Todo miembro de una iglesia local debe estar sujeto, debe tener en consideración a los que están gobernando una congregación. Y Dios sabe realmente, como seres humanos nacidos de esa naturaleza pecaminosa, de esa humana naturaleza, sabe el Señor que la rebelión está en cada uno de nosotros. Por eso es que Dios estableció este lineamiento de autoridad. Imagínense, voy a poner esta figura. Y sucede, sucede. Cuando Dios dice, muy bien, esto es el orden que ustedes deben respetar. Dios, cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón. Y el varón la cabeza de la mujer. Entonces, cuando no se respeta ese orden, hay un caos. Imagínense que el varón, tomando esa autoridad, y trata a la mujer de una forma machista. ¿No? Cuando no se respeta ese orden de autoridad. ¿Ok? Ahora, imaginemos a la mujer. Esto es pan diario hoy en día. Que la mujer trate de usurpar la autoridad delegada al varón en la familia. A tal punto que diga, yo le tengo a ese hombre de la palma de mi mano ya, comiendo de mi mano. Y hoy en día esta ideología, no, son las mujeres las que deben gobernar, los hombres abajo. O sea, ni lo uno ni lo otro. Hay un orden de autoridad establecida por Dios. Imagínense que los hijos, fallan los padres, los hijos digan, no, yo no quiero a este padre, yo no quiero a esta madre. Y hay un caos, pues. Y así está nuestra sociedad. Pregunto, acá hay varios padres. ¿Los padres fallan, se equivocan? Como cualquier ser humano. ¿Los apóstoles fallaron? Como cualquier ser humano. Ante esto, Dios dice, si los padres fallan, que son obviamente seres humanos, a pesar de eso, Dios les delegó la autoridad a los padres. Y los hijos deben estar sujetos a los padres. Por eso dice este mandato del Señor, honra a tu padre. ¿Qué más? Y a tu madre. Porque es el principio de autoridad. Si no respetamos, esto se hace un caos. Y la sociedad lo está experimentando. Amén. Bien, dice, obedezcan a sus pastores, sujétense. Luego dice, porque ellos velan por vuestras almas. Ciertamente eso es el propósito, la idea del por qué debemos someternos.
los miembros, someternos a nuestras autoridades, porque ellos velan por vuestras almas. Y ustedes saben que velar es estar a la expectativa, ¿no? Estar vigilante ante cualquier acechanza en contra de la iglesia. Falsos maestros, falsa doctrina, algo que venga y contamine la iglesia. Para eso están puestos los pastores o los que presiden una congregación. ¿Captan? Muy bien. Y luego dice el verso, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Todo aquel, aquí va la otra llamada de atención, y todo aquel que recibe este don, esa responsabilidad de dirigir una congregación, el pueblo del Señor, dice que en algún momento va a dar cuenta de su labor. Y hermanos, la verdad es esto, existen casos y casos que se han dado en el cuerpo de Cristo, de personas que van a dar cuenta, si no es esta tierra, va a ser arriba, pero nadie se va a escapar de eso, nadie. Todo aquel que recibe ese don, entonces va a tener que dar cuenta, en su momento oportuno. Y bien, le dice a la iglesia, como quienes se han de dar cuenta, para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, los miembros, dice, lo hagan con, díganme ustedes, con alegría. Y luego subrayen esto, no quejándose. Miren, cuando habla de queja, aquí está hablando de la murmuración, sin rajar de sus pastores, sin rajar, sin murmurar en contra de sus líderes. Y ahí dice la palabra, esto no es provechoso. ¿Cuántos no habrán rajado acá? No. Y si lo han hecho, arrepiéntanse, hermano. O si lo hemos hecho, me incluyo. Gracias al Señor por su gracia y su misericordia, que nos dice, muy bien, hijo, ya que pediste perdón, vamos, continúa, no hagas más esto. Hermanos, hay casos y casos dentro de las congregaciones donde están enfermos porque esto es una de las razones por la cual se enferma la iglesia, murmurando contra sus pastores, rajando contra sus pastores. Primera pregunta, ¿cuándo una iglesia es partícipe de la rebelión y la anarquía? Respuesta. Repito, ¿cuándo una iglesia es partícipe de la rebelión y la anarquía? Respóndanme ustedes, ¿alguien? Cuando no obedecemos, ¿ok? ¿Listo? Específicamente, cuando la iglesia está quejándose, cuando la iglesia está murmurando, cuando la iglesia está hablando mal de sus líderes. Allí es cuando la iglesia entonces entra a este proceso de rebeldía y de anarquía. ¿Amén? Otra pregunta. Los que presiden, los que dirigen una congregación, ¿cometen errores? ¿Fallan? Como cualquier ser humano. Quien les habla falla. Pastor John falla. Ustedes también fallan. Y dentro de este cuerpo de Cristo que fallamos, dice el Señor, yo quiero que esta persona dirija, gobierne la iglesia. Pero por ahí dirán algunos, pero él habla mejor, él tiene más presencia. Es más guapetón. Así no se mueve el Señor. Entonces, una iglesia se enferma cuando está en este proceso de quejarse, hablar mal de sus pastores. Cuando Dios hizo esto, ojo, de gobierno y autoridad, nunca le dijo al ser humano, nunca le dijo a la iglesia, ¿saben qué? Ustedes van a enfocarse en esos errores de sus líderes. No. Lo que Dios puso y dijo y su intención y su propósito fue que se sujeten y obedezcan. Ahora, como gobierna, la forma como gobierna,
Eso me encargo yo, dice el Señor. Yo voy a tomar acciones. Si no es aquí, en la tierra, va a ser allá en el día del juicio. Y el Señor es un Dios justo. Amén. Así que, iglesia, dejemos de estar enfocándonos en los errores. Más debemos estar enfocados en el respeto, en la consideración a los líderes. Amén. Bien. Esto me lleva, y estaba justamente ayer pensando esto, cómo a veces iglesias o congregaciones que llegan a este maltrato de hablar mal contra sus pastores, me pone a poner esta comparación. Es como la mayoría de las personas no cristianas que ponen su enfoque en los cristianos para creer en Dios. Atención, no sé si está captando. ¿Okay? La mayoría de las personas no cristianas ponen su enfoque en los cristianos para que crean en Dios. En otras palabras, lo explico de esta manera. Si este cristiano que se va a la iglesia dice, se porta así, ¿por qué? Porque voy a creer en Dios. Yo no quiero ser hipócrita. Así actúa el cristiano cuando está poniendo su enfoque en los errores de sus líderes. Igualito. ¿Capta el mensaje, hermano? Voy a terminar con esto, con una historia que usted lo conoce bastante. Está en el libro de 1 Samuel, capítulo 24. Ábralo, por favor, y termino con esta historia. Primera de Samuel, capítulo 24, versos 4 al 7. Y dice así: entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Atención a esto. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Esto es un extracto, son pequeños versos o cortos versos de lo que podemos encontrar la historia de David y Saúl, como un rey quería tomar la vida de su yerno. Pero obviamente Saúl era el rey. Y David estaba en sujeción, estaba bajo autoridad del rey. Hermano, era para que David realmente, y era la oportunidad, y le motivan sus hombres ahí. Hoy es tu oportunidad, David. Ahí está Saúl, el que te quiere matar. Hoy el Señor te entrega en tus manos. Simplemente David se turbó en su corazón por hacer un pequeño acto. Cualquiera diría, cortar un pequeño trozo del manto fue lo que le turbó la paz a David. Y en ese tiempo David estaba siendo perseguido por Saúl. Se turbó tanto que dijo, no está bien que haga esto. No voy a tocar al ungido de Jehová. Había entendido el principio de autoridad. Había entendido realmente quién era Saúl, a pesar de las barbaries que hacía en contra de David. Pero había entendido de que hay que respetar la autoridad. Si respetamos eso, el pueblo tiene paz. Amén. El pueblo es bendecido y mucho. Bueno, quisiera hablar de la autoridad civil en estos momentos, pero mejor lo dejo para la próxima enseñanza. Y cómo la iglesia se comporta frente
al gobierno civil. Amén. Bien, entonces continúo la próxima. Sin embargo, con esta historia, hermanos, podemos comprender. Esto no es la única historia propuesta. Usted va a encontrar bastantes historias en las cuales la gente respetó ese lineamiento de autoridad. Esto solamente es uno. Y David dijo, no voy a tocar al ungido de Jehová. No voy a tocar a aquella persona por la cual fue puesto por Dios mismo. Así que yo tengo que sujetarme y respetar. Es una bonita historia, ustedes lo pueden leer en casa. Toda la historia es hermosa, por cierto. Entonces, en la Biblia encontramos mucho como esto, que es importante respetar el orden de autoridad. Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo elige a quienes van a gobernar. Y Él no mira realmente si habla bonito, si se viste bien, si tiene buena presencia, no. Simplemente dice, muy bien Edwin, a ti te voy a tomar, te voy a dar este don de servicio. Ahí está. Ven Richard, acá está, yo te voy a dar este don de la música. Que tú lo hagas o no lo hagas, esa es una situación de ti. Yo ya te estoy dando. Ay, por aquí quiero que quiero que Robin venga por acá. Quiero darle el gobierno de la iglesia. Si Robin lo toma o no, eso es entre Dios y él. Pero ya está. Amén, iglesia. Sujétense. Lo voy a poner de esta manera. Evitemos de hablar mal contra nuestras autoridades. Tengámoslos en honra, en respeto. Permítame terminar con oración. Allí nada más en tus asientos. Gracias, Señor. Gracias, papá. Qué bueno es estar delante de ti. Señor, cuando nos permitiste, tú primero llegaste a nuestra vida, tú tocaste nuestras vidas, nos diste la oportunidad de aceptarte como nuestro Señor. Pero este acto representaba mucho, Señor. Desde allí nos has ido presentando de que tú eres nuestra autoridad. Y como tú estableces autoridad, es un llamado como iglesia que debemos respetar a nuestras autoridades. Amado Dios, como humanos reconocemos nuestros errores, reconocemos que estamos mal, Señor. Pero necesitamos de ti, amado Dios. Ayúdanos así como tú, Jesús, trabajaste con tus discípulos, los animaste, los fortaleciste, Señor, los llamaste la atención, los exhortaste, los empoderaste. Sigue trabajando en tu iglesia, por favor. Que se perfeccione cada día por el poder de tu Espíritu. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia.